Mi hijo ahorró $6.200 durante 3 años para comprar su primera moto de cross eléctrica. Mi hermana la pidió prestada para el paseo de fin de semana de su hija y la estrelló contra una valla. Mi padre dijo que las motos se pueden reemplazar. Llamé al director de la academia al día siguiente y retiré mi recomendación para la beca deportiva de $110.000 de su hija. El cuaderno de composición estaba abierto sobre la encimera de la cocina, en la última página. La letra de mi hijo, cuidadosa e inclinada, llenaba cada línea. La última entrada estaba marcada con un círculo rojo. $6.200. Hecho. Día de la moto. Jude tenía 13 años y había pasado 3 años llenando ese cuaderno. Cada dólar registrado, cada fuente anotada. 14 de marzo, el jardín del señor Patterson, $25. 8 de junio, dinero de cumpleaños del tío Cliff, $50. 22 de agosto, lavó la camioneta de la señora Delgado y las 2 sillas del patio, $30. 3 de noviembre, vendió juegos viejos de Xbox a Boone, $45. 3 años de cortar el césped, lavar, transportar, embolsar hojas, pasear al perro del vecino, limpiar un trastero para una maestra jubilada de nuestra calle, quien le pagó $40 y le dio una bolsa de Jolly Ranchers. Cada dólar iba a un frasco de vidrio en su cómoda. Cada dólar se registraba en el cuaderno. 6 semanas antes del día en que todo se rompió, Jude y yo fuimos al concesionario y compramos la moto, una Chiron Light B eléctrica, de color negro mate. No era una bicicleta de pedales ni un juguete. Era una motocicleta eléctrica todoterreno de alto par motor que podía alcanzar 30 millas por hora en terreno llano y pesaba más de 100 libras. Un giro incorrecto del acelerador podía lanzarla de lado. El vendedor le explicó a Jude la respuesta del acelerador, el frenado regenerativo y el interruptor de apagado de emergencia durante 20 minutos, antes de dejarlo sentarse en ella. Hizo que Jude demostrara el interruptor de apagado 3 veces antes de entregarle la llave. $2.200 por debajo del modelo que él quería originalmente, lo que significaba que le quedaba suficiente para un casco, guantes y un protector de pecho. Pagó en efectivo. $6.200 en billetes de 20, 10 y 5 contados esa mañana del frasco de vidrio. El vendedor los contó 2 veces. Jude firmó el recibo con una firma que había estado practicando en los márgenes de su tarea de matemáticas durante un mes. Ahorrar no había sido fácil. Hubo periodos, especialmente en invierno, en los que no había césped que cortar ni coches que lavar, y las entradas del cuaderno se detuvieron durante semanas. En enero del segundo año, Jude se sentó en la mesa de la cocina y contó el frasco, eran $2.100. Había esperado más. Se sentó allí un rato, luego se levantó e imprimió un folleto ofreciendo palear nieve por $15 por entrada de garaje. Los pegó en los buzones de nuestra calle y de otras 3 calles. Ese mes paleó 14 entradas de garaje y ganó $210. La entrada del cuaderno del 1 de febrero decía: temporada de paleado, $210 en total, $2.310. Había dibujado un pequeño copo de nieve al lado. También hubo momentos en que el dinero casi se fue. El segundo verano, Boone consiguió una nueva consola de videojuegos, y Jude la quería mucho. Vino a mí y me preguntó si podía sacar $300 del frasco. Le dije que era su dinero y su decisión. Se sentó en su cama durante 45 minutos. Luego regresó y dijo: esperaré. Salió y cortó el césped del señor Patterson en su lugar. Ese fue el verano. El cuaderno empezó a volverse más ordenado, como si la letra estuviera a la par con la seriedad con la que se estaba tomando el proyecto. Montó la moto una vez alrededor del aparcamiento del concesionario antes de que la cargáramos en la camioneta. Cuando volvió a subir a la cabina, le temblaban las manos, no por miedo, sino por ese tipo de alegría que un niño de 13 años no puede contener en su cuerpo sin que se le escape por los dedos. Pegó el recibo en la contraportada del cuaderno y lo rodeó con un círculo rojo. El mismo bolígrafo que usó para circular el total final. Luego cerró el cuaderno, lo guardó en su mochila y no dejó de sonreír durante 3 días. Si ya has estado con nosotros antes, sabes que algunas historias comienzan con algo pequeño y terminan con algo que lo cambia todo. Esta comienza con una moto, pero no se trata de la moto.
Llegué a casa un viernes por la tarde y la encontré en la entrada. Jude había dejado la moto en casa de mi padre el día anterior. Había ido en ella después de la escuela, y cuando empezó a llover, le dije que la recogeríamos el viernes. La moto pasó una noche en el garaje de Cliff. Eso fue todo lo que hizo falta. El guardabarros delantero estaba rajado por la mitad. El manillar estaba doblado 45 grados hacia la izquierda. El reposapiés izquierdo estaba arrancado. La carcasa de la batería tenía una abolladura del tamaño de un pomelo y el capó del motor estaba raspado hasta dejar el metal al descubierto. Una sección de poste de valla de tela metálica todavía estaba atrapada en los radios de la rueda delantera. Había una nota metida debajo del asiento. La letra de Rená en bolígrafo morado con una cara sonriente al final. Pequeño rasguño, se pulirá. Besos. Caminé alrededor de la moto lentamente. La grieta del guardabarros delantero iba desde el perno de montaje hasta el guardabarros. El manillar estaba doblado 45 grados hacia la izquierda, lo que significaba un impacto lateral directo a gran velocidad. El reposapiés izquierdo estaba arrancado limpiamente, el perno pelado. La abolladura de la carcasa de la batería era lo suficientemente profunda como para comprometer la unidad sellada, lo que significaba un posible daño por agua al sistema eléctrico. Y enredada en los radios de la rueda delantera, había una sección de poste de valla de tela metálica galvanizada, doblada y arrancada de lo que sea que hubiera estado sujeta. Tomé 4 fotografías, frontal, lado izquierdo, lado derecho, y un primer plano de la abolladura de la carcasa de la batería. Luego volví a mirar la nota. Pequeño rasguño, se pulirá. El concesionario imprimió un presupuesto de reparación por escrito 2 días después, $2.200, con el número de bastidor, fotos de los daños, y una nota que indicaba que solo la carcasa de la batería costaría $800 reemplazarla, porque la abolladura había roto el índice de resistencia al agua de la unidad sellada. Llamé a Arena. Descolgó al tercer timbre. Oh, Marin, iba a llamarte. Sasa solo quería probarla por la tarde. Papá dijo que estaba bien. Tropezó un poco y se cayó. No es tan grave como parece. Rená, el manillar está doblado. La carcasa de la batería está abollada. Hay un poste de valla en los radios. Esta es una motocicleta eléctrica de alto par. No es una bicicleta. Es una niña. Los niños chocan las bicicletas. Estará bien. No es mi moto. Es la moto de Jude. Él la pagó él mismo. Entonces aprenderá a compartir. Escucha, tengo que llevar a Sasa a entrenar. Hablaremos de esto este fin de semana. Colgó. Me quedé en la entrada mirando la moto que mi hijo había ahorrado desde que tenía 10 años y no me moví durante un minuto entero. Jude regresó de casa de Boone a las 5:30. Vio la moto desde el final de la entrada y dejó de caminar. Se acercó a ella lentamente como se camina hacia algo que ya sabes que se ha ido, y se agachó junto a ella, tocando el guardabarros rajado con 2 dedos. Pasó la mano por el manillar doblado. Miró el reposapiés arrancado, luego la carcasa de la batería abollada, luego el poste de la valla todavía atrapado en los radios. Hizo todo esto en silencio como una persona que hace un inventario de daños cuando ya sabe el total. ¿Qué pasó? La tía Rená dejó que Sasa la montara hoy. Se puso de pie. Miró la moto una vez más. Luego entró, fue a su habitación y cerró la puerta. Oí el giro de la cerradura. No salió para cenar. Preparé su plato y lo dejé en la encimera. A las 9 llamé y pregunté si quería hablar. Dijo que no. Su voz era monótona. No estaba enojado, no lloraba, solo el tipo de silencio que suena a un niño que se ha quedado sin formas de explicarse su propia vida. Apoyé la palma de la mano en la puerta y me quedé allí hasta que oí que su respiración se ralentizaba hasta el sueño. A la mañana siguiente, antes de irme a casa de mi padre, Jude salió de su habitación. Pasó junto a mí sin hablar, fue a la entrada y se quedó junto a la moto durante 3 minutos. Boone llegó en su propia bicicleta y aparcó junto a los restos. Los 2 chicos se quedaron allí mirándola juntos. Boone puso la mano en el hombro de Jude.
Dos chicos de 13 años mirando 3 años de trabajo doblados en una forma que ya no se parecía a lo que se suponía que debía ser. Esa imagen se quedó en mi cabeza durante todo el camino a casa de mi padre. Mi nombre es Marin Arlo. Tengo 34 años. Soy entrenadora atlética certificada y soy propietaria de Arlo Performance, un centro de entrenamiento atlético juvenil. Construí el negocio desde un local alquilado en un centro comercial con colchonetas de goma que compré de segunda mano y un logotipo que diseñé en mi computadora portátil. Dominique Vega, mi socia comercial y dietista deportiva licenciada, se unió a mí 3 años después. Ahora tenemos 62 clientes activos, una lista de espera y 2 entrenadores a tiempo parcial. Jude vive conmigo a tiempo completo. Su padre se fue cuando Jude tenía 4 años y no ha vuelto a aparecer desde entonces. Cada dólar que Jude ahorró, lo ahorró sin los ingresos de un segundo progenitor, sin una mesada mía, sin que nadie le diera un atajo. Se lo ganó de la misma manera que yo construí mi negocio. Un trabajo a la vez, $1 a la vez, una página del cuaderno a la vez. Mi hermana Rena es 3 años mayor. Se casó con Wade Phelps cuando tenía 24 años y tuvo a Sasha ese mismo año. Sasha tiene 17 años ahora, es velocista, rápida y natural, el tipo de chica que gana los 100 metros en la clase de gimnasia sin intentarlo. Rena ha sido el centro de atención de mi padre desde que tengo memoria. Cuando abrí Arlo Performance, Cliff vino a la gran inauguración, se quedó 20 minutos y se fue a ver el encuentro de atletismo del equipo junior de Sasha al otro lado de la ciudad. Cuando conseguí mi primer contrato con el departamento atlético de una escuela secundaria local, Cliff dijo, «Eso está bien, Marin. Tal vez se convierta en algo». Todo lo que construí era provisional a sus ojos. Todo lo que Rena hacía era permanente. Nuestra madre murió cuando yo tenía 22 años. Ella era quien equilibraba la balanza. Después de que mamá murió, la balanza se inclinó y nadie la corrigió. Dejé de esperar una corrección. Me adapté al peso. Hace 2 años, Rena me pidió que entrenara a Sasha para atletismo competitivo. Me preguntó si lo haría con una tarifa familiar. Dije que lo haría gratis. Ese fue mi primer error. Durante 2 años, entrené a Sasha 127 veces en Arlo Performance. Ejercicios de velocidad, salidas de bloque, trabajo de resistencia, sesiones de flexibilidad, revisión de vídeos. Escribí 14 informes de evaluación mensuales. Nick ayudó a diseñar un protocolo de nutrición. El valor de mercado de esos servicios era de $18.400. La primera sesión fue un martes por la tarde en septiembre, hace 2 años. Sasha apareció con zapatillas de correr medio número demasiado pequeñas y pantalones cortos de baloncesto que le pasaban las rodillas. No podía mantener una posición de salida de bloque durante 3 segundos. Sus flexores de cadera estaban tensos. Su movimiento de brazos era suelto. Su velocidad era pura fuerza bruta sin técnica, el tipo de habilidad natural que parece impresionante en la clase de gimnasia y se desmorona a nivel competitivo. La reconstruí desde cero. Movilidad de tobillo, patrones de bisagra de cadera, mecánica de la fase de impulso. Filmé sus sprints y los revisé fotograma a fotograma en mi computadora portátil a medianoche, después de que Jude estuviera en la cama. Escribí informes que rastreaban su parcial de 40 metros hasta la centésima de segundo. Nick diseñó un plan de comidas que equilibraba sus necesidades calóricas con su carga de entrenamiento. Le presté un rodillo de espuma, un juego de bandas de resistencia y un par de zapatillas de clavos de competición cuando Rena dijo que la familia no podía permitirse unas nuevas. La llevé a 3 encuentros por invitación con mi propia gasolina. Pagué 2 tarifas de inscripción de mi bolsillo y me quedé en el frío a las 6 de la mañana los sábados con un cronómetro y un portapapeles mientras las piernas de Sasha temblaban durante los intervalos. Rena apareció en exactamente 2 de esas sesiones. Ambas veces se sentó en el vestíbulo con su teléfono y se fue antes del enfriamiento. Nunca preguntó qué decía el informe. Nunca preguntó sobre el protocolo de nutrición. Nunca preguntó sobre las zapatillas de clavos, las tarifas de inscripción o la gasolina. Una vez preguntó si Sasha estaba corriendo más rápido. Y cuando le mostré la progresión de los tiempos parciales en mi computadora portátil, lo miró durante 4 segundos y dijo, «Genial. Sigue así».
Esa fue la extensión de la participación de Rena en 2 años de entrenamiento de su hija, y ella lo publicó como si hubiera estado allí para cada repetición. Hace 8 meses, el director de la Academia Atlética Rille Est, Graham Tate, me llamó. Graham y yo habíamos trabajado juntos años atrás, cuando él entrenaba en un colegio comunitario. Él confía en mis evaluaciones. Me preguntó si tenía algún atleta que valiera la pena considerar para su programa de becas de velocidad, $110.000 durante 4 años, matrícula, alojamiento, entrenamiento y viajes de competición. Rille Est requería que cada atleta preseleccionado tuviera un patrocinador profesional que verificara el historial de entrenamiento, el perfil de riesgo de lesiones y el plan de desarrollo a largo plazo. La firma del patrocinador no era una cortesía. Era un componente requerido del expediente de la beca. Sin ella, el expediente no podía ser revisado. Recomendé a Sasha. Escribí el resumen de evaluación. Envié los registros de entrenamiento. Adjunté los 14 informes. Incluí videoclips de sus salidas de bloque y sus 2 mejores finales de carrera de los encuentros por invitación a los que la había llevado. Graham revisó todo, trajo a Sasha para un entrenamiento de prueba y la puso en la lista corta. Me dijo directamente, tu recomendación es la razón por la que está aquí. Sin tu nombre en este expediente no habría mirado 2 veces a una velocista de escuela pública con sus tiempos. Estaba siendo honesto. Sasha era rápida, pero no era de élite. Lo que la hacía digna de la lista corta era el plan de desarrollo profesional que yo había construido a su alrededor. Graham no estaba apostando por la velocidad actual de Sasha. Estaba apostando por mi trayectoria. Mi nombre era la garantía. Rena se enteró de que Sasha había entrado en la lista corta y empezó a contárselo a todo el mundo. Publicó en las redes sociales una foto de Sasha cruzando una meta en un encuentro por invitación al que la había llevado y pagado la entrada. El pie de foto, muy orgullosa de mi niña. Beca completa en camino. El trabajo duro da sus frutos. Etiquetó a la academia. Etiquetó la escuela de Sasha. No me etiquetó a mí. No mencionó Arlo Performance. Rena había tratado la lista corta como una carta de aceptación. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Rena respondió a todos, gracias. Hemos estado trabajando muy duro para esto. Como si ella hubiera corrido un solo sprint. Como si ella hubiera escrito una sola evaluación. Cuando vi las publicaciones, sentí que algo se movía detrás de mis costillas. No dije nada. Me dije a mí misma que el trabajo hablaba por sí solo. Ese fue mi segundo error. Te prometo que la llamada a Graham Tate se acerca. Sábado por la mañana, la sala de estar de mi padre. Cliff Arlo estaba sentado en su sillón reclinable con la televisión encendida detrás de él, el volumen bajo. Había una foto enmarcada de Sasha cruzando una meta en la repisa de la chimenea. No había ninguna foto de Jude. Nunca había habido una foto de Jude en esta habitación. Rena estaba junto a la puerta de la cocina con los brazos ya cruzados, lo que me indicaba que había sido informada. Cliff la había llamado. Se habían coordinado. Esto era una defensa preparada. Entré llevando el guardabarros rajado y lo puse sobre la mesa de centro. Esto es de la moto de Jude. Rena se la dio a Sasha ayer sin preguntarme a mí ni a Jude. Sasha la estrelló contra una valla. El presupuesto escrito del concesionario es de $2.200. Me gustaría saber cómo Rena planea pagarlo. Rena se cruzó de brazos. Es una moto Marin. Sasha la pidió prestada por una tarde. Se cayó. Eso es lo que pasa cuando los niños montan en moto. Se golpeó contra una valla de tela metálica con la suficiente fuerza como para arrancar un reposapiés y abollar una carcasa de batería sellada. Esta es una motocicleta eléctrica de alto par, no una bicicleta de pedales. Cliff se movió en su sillón reclinable. Las motos se pueden reemplazar. Las becas no. Marin, siempre has convertido las cosas pequeñas en grandes. Déjalo pasar. Jude ahorró $6.200 en 3 años. Tiene 13 años. Esa moto no es una cosa pequeña. Rena dio un paso adelante.
Su barbilla estaba levantada y su postura era la de una mujer a la que le han dicho que tiene razón tantas veces que ya no lo verifica. Tu hijo pasó 3 años ahorrando para un juguete. Mi hija está a punto de ganar una beca de $110.000 porque realmente tiene talento. Diriges un gimnasio con colchonetas de goma y un logotipo que imprimiste en Staples. Yo estoy criando a una atleta. No finjas que el pequeño pasatiempo de tu hijo está al mismo nivel que lo que Sasa está construyendo. Y no finjas que tu recomendación hizo alguna diferencia. Ella se ganó eso en la pista. La habitación se quedó en silencio. Cliff asintió desde su sillón reclinable. No un gran asentimiento. Solo el pequeño y automático acuerdo de un hombre que ha estado de acuerdo con su hijo favorito durante 37 años sin examinar por qué. Miré a Arena durante un largo rato. Miré el guardabarros en la mesa de centro, la grieta que iba del tornillo al guardabarros. Miré la foto enmarcada de Sasa en la repisa de la chimenea y la pared vacía donde nunca había habido una foto de Jude. Miré a mi padre, que todavía estaba viendo el partido de béisbol detrás de mi hombro. ¿Le diste permiso a Arena para tomar la moto de Jude de tu garaje? Cliff no me miró. Arena llamó y preguntó si Sasa podía montarla. Dije que no veía por qué no. No es tu moto. No es tu propiedad. Diste permiso para tomar la propiedad de un niño de 13 años sin preguntarle a él ni a mí. Es una moto Marin. Cogí el guardabarros. Salí. Cerré la puerta como se cierra algo que has terminado de abrir. En la camioneta me senté durante 2 minutos con el motor apagado. Casi regresé. Pero pensé en Jude. No había levantado la voz. Había tocado el guardabarros roto con 2 dedos y se había ido a su habitación. Lo había manejado con más dignidad que cualquiera en esa sala de estar. Iba a igualar su nivel, no el de ellos. Esa tarde Sasa vino a la casa. Había conducido ella misma. Llamó a la puerta y dijo que quería disculparse con Jude. La dejé entrar. Jude estaba en el patio trasero lanzando una pelota de tenis contra la valla y atrapándola. Ese tipo de movimiento repetitivo que un niño hace cuando necesita tener las manos ocupadas, pero su cerebro en otro sitio. Sasa se sentó en la mesa de la cocina durante 5 minutos mirándose las manos. Se mordisqueó la uña. Miró el cuaderno de ahorros que estaba en la encimera. Leyó el lomo. Luego dijo en voz baja sin mirarme, hay un vídeo. Mamá me dijo que lo borrara. No lo hice. Giró el teléfono y le dio a reproducir. La voz de Arena se oía en el vídeo. Clara como el agua. Haz un caballito. Esto va a tu carrete de momentos destacados. El ángulo de la cámara mostraba que Arena estaba a unos 20 pies detrás de Sasa, filmando desde un ángulo bajo para que la acrobacia pareciera más dramática. Sasa tiró del manillar. La moto dio un tirón. La rueda delantera se levantó y por un segundo pareció que lo tenía. Luego el par motor la atrapó. La moto no era una bicicleta. Era una motocicleta eléctrica con 60 libras-pie de par motor desde parado. Un mal movimiento del acelerador y el peso se desplazó más allá del punto de equilibrio. La rueda delantera bajó de lado y la moto se deslizó contra la valla a toda velocidad. Metal contra metal, la moto rebotó y cayó de lado con la rueda trasera girando. Sasa golpeó el suelo y rodó una vez. Se quedó allí 2 segundos. Luego la voz de Arena de nuevo riendo al principio, un estallido nervioso y agudo, luego cambiando a pánico. Oh, no. Oh, no. Bueno, se pulirá. No le digas a tu tía. 41 segundos. 5 decisiones, cada una de ellas equivocada. Sasa estaba sentada en la mesa de mi cocina con los ojos en el suelo. Tenía 17 años y parecía de 7. La valentía que había necesitado para guardar ese vídeo, para no borrarlo cuando su madre se lo dijo, fue lo más honesto que cualquiera en su familia había hecho en toda esta situación. ¿Tu madre te dijo que montaras la moto? Dijo que se vería bien en mi perfil de reclutamiento. Dijo, el contenido de deportes de acción obtiene más vistas que los vídeos de atletismo. ¿Te dijo que hicieras el caballito? Sasa asintió una vez.
No levanté la voz. Sasan, estoy enojada porque te caíste. Estoy enojada porque los adultos usaron la moto de mi hijo, mi trabajo y tu futuro como atrezo. Ve a hablar con Jude. Discúlpate con él, no conmigo. Ella fue al patio trasero. Observé por la ventana. Se acercó a Jude, quien dejó de lanzar la pelota. Habló durante unos 2 minutos. Jude escuchó, luego asintió una vez. No la abrazó. No sonrió. Simplemente recogió la pelota de tenis y la lanzó de nuevo contra la valla. Sasa se quedó allí otros 30 segundos, luego regresó a la casa y se fue sin hablar. Me quedé en la cocina con el cuaderno en la encimera y el vídeo aún reproduciéndose en mi cabeza, y tomé una decisión que había estado posponiendo desde el momento en que vi la moto en la entrada. El domingo por la mañana, fui a Arlo Performance y saqué el expediente de entrenamiento de Sasa, de 2 pulgadas de grosor. Lo extendí sobre mi escritorio y revisé cada página. La progresión estaba documentada en números y fotografías. Una niña que apenas podía mantener una salida de bloque se convertía en una velocista que reducía su parcial de 40 metros en 9 décimas de segundo en 14 meses. Esa progresión era mía, mi ojo, mi protocolo, mis horas. Valor de mercado a nuestra tarifa, $18.400. No había facturado un centavo. Ni siquiera le había mencionado la cifra a Arena, porque no quería que sintiera que el entrenamiento tenía un costo. Quería que supiera que venía con amor. Pero el amor no significa que dejes que alguien afirme que fue culpa. Irena les había dicho a otros padres en la escuela de Sasa que yo la entrenaba como un favor porque Marin se sentía culpable por el drama familiar. Me enteré de esto porque una clienta mía, Alicia Madano, me lo dijo al recoger a su hijo el viernes. Rena dijo que te ofreciste a entrenar a Sasa porque te sentías mal por alguna discusión que tuvieron ustedes dos. No hubo discusión. No hubo culpa. Hubo 2 años de trabajo profesional que Rena había reempaquetado como caridad de una hermana que le debía algo. Casi me aparté del expediente, pero abrí el cuaderno. La letra de Jude. 3 años de trabajos de $15 por cortar el césped. Nunca había pretendido que el esfuerzo de otra persona fuera el suyo. Nunca se había parado en una sala de estar y había llamado, pequeño pasatiempo, a años de trabajo de otra persona. Levanté el teléfono y llamé a Graham Tate. Mi mano estaba firme. Mi voz no lo estaba, pero lo logré. El teléfono sonó 3 veces y Graham contestó desde su oficina. Podía oír el zumbido de las instalaciones de entrenamiento de Rillest a través de la línea. El golpe distante de un balón medicinal. El chirrido de las zapatillas en el suelo del gimnasio. El sonido de un mundo al que Sasa había estado a 6 páginas de papeleo de entrar. Graham, soy Marin Arlo. Retiro el componente de apoyo familiar de mi recomendación para Sasa Phelps. Su evaluación física sigue siendo precisa, pero ya no puedo certificar que su sistema de apoyo sea veraz, seguro o profesionalmente alineado con el desarrollo del atleta. Silencio durante 4 segundos. Marin, ¿estás segura? Tu aval de patrocinador es un componente requerido del expediente. Sin él, ella no puede permanecer en el grupo de becas. Estoy segura. Sasa todavía puede postularse a través del grupo abierto la próxima temporada, pero no permitiré que mi nombre respalde un expediente que se basa en una representación deshonesta de su historial de entrenamiento. Graham exhaló lentamente. Entiendo. Anotaré el retiro y la moveré a la categoría de solicitante general. La beca de desarrollo está fuera de la mesa sin un patrocinador. Lo siento por Sasa. Tiene una habilidad real. Sí, la tiene. Ese no es el problema. ¿Hay algo que quieras que le diga a la familia? Lo escucharán de mí. Colgué. La decisión estaba tomada. No se sentía bien. Se sentía necesaria, lo cual es diferente y más pesado. El cuaderno de ahorros estaba en mi escritorio. Lo abrí en la última página. $6.200. Hecho. Día de la moto. El círculo rojo parecía ahora un objetivo. Lo cerré y lo guardé en mi bolso. Luego abrí mi computadora portátil y redacté una declaración.
La titulé Declaración de Valor y Demanda de Restitución. Cada sesión registrada, cada informe firmado, 127 sesiones a $145. Total, $18.415. Términos, demanda de reembolso dentro de 30 días o respuesta por escrito a través de un abogado. Imprimí 2 copias, firmé ambas y envié una a Arena y otra a su esposo, Wade Phelps, a su dirección particular. Los sellos costaron $1.30 cada uno. Eso fue lo más barato de los 2 años enteros. Nick estaba en la sala de entrenamiento cuando salí de la oficina. Había estado observando a través del tabique de cristal durante la última hora. Se acercó y se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados y la cabeza ladeada, como hace cuando está a punto de decir algo que ha estado guardando durante un tiempo. ¿Lo retiraste? Sí. Bien. Esa recomendación tenía tu nombre. Tu nombre no debe ir junto a personas que piensan que tu trabajo es un favor. Nick me había dicho algo 3 semanas antes que yo no había estado lista para escuchar. Estábamos cerrando después de una sesión tardía. Y ella dijo, Marin, le has dado a esa familia 2 años de trabajo gratis y nunca te han dicho gracias en público. Te dan las gracias en tu cocina donde nadie puede oírlo. Eso no es gratitud. Eso es manipulación. Yo lo había ignorado. Ya no lo ignoraba. Lunes por la tarde invité a Arena y Cliff a Arlo Performance para discutir una solución para la situación de la moto. Arena vino esperando negociar un pequeño pago, tal vez unos pocos cientos de dólares repartidos en meses. Entró en la sala de entrenamiento y miró las instalaciones que nunca había pagado $1 por usar. Las colchonetas de goma que había desestimado. El logotipo en la pared del que se había burlado. Las puertas de cronometraje por las que su hija había sprintado 127 veces de forma gratuita. La pizarra en la pared del fondo todavía tenía el último entrenamiento de Sasha escrito con mi letra. 4 por 60 metros, salidas de bloque 3 por 200 metros, series de flexores de cadera a tempo. 2 años de trabajo resumidos en el valor de una tarde de tiza. Nick estaba sentada en la recepción. Tenía una pila de carpetas de clientes delante, pero no las estaba leyendo. Estaba allí porque se lo había pedido, y porque entendía que algunas conversaciones necesitan un testigo que no tenga interés en el resultado, pero que comprenda el peso de cada palabra que se dice. Arena se sentó. Cliff estaba junto a la puerta con las manos en los bolsillos. Yo me quedé de pie detrás de mi escritorio con el expediente de entrenamiento de Sasha y el cuaderno de ahorros al alcance. Arena, ¿cuándo aprendió Sasha a montar una moto de cross? Es atlética. Aprende las cosas rápido. En una tarde en una motocicleta eléctrica de alto par que nunca había visto. Arena no respondió. ¿Quién estaba filmando? La habitación se tensó. La postura de Arena se endureció. He visto el vídeo, Arena. Sasha me lo mostró. Tu voz se oye en él. Le dijiste que hiciera un caballito. Le dijiste que iba a salir en su carrete de momentos destacados. Perdió el control porque dirigiste una acrobacia en un vehículo que ella nunca había montado, y luego me escribiste una nota que decía a pequeño rasguño, se pulirá. Cliff miró a Arena. Me dijiste que solo se había caído en la hierba. Que no era tan grave. La moto ya estaba usada. La moto tenía 6 semanas. El presupuesto escrito del concesionario es de $2.200, con el número de bastidor y las fotos de los daños adjuntas. El accidente ocurrió porque filmaste a tu hija haciendo un caballito en una motocicleta eléctrica que nunca había montado. Eso es imprudente. Arena descruzó los brazos. Sus manos se aferraron a los apoyabrazos de la silla. Estás exagerando. Es una moto. Una moto que Sasha pidió prestada por una tarde. Arreglaremos lo de la moto. La moto no es la razón por la que estamos aquí. La habitación se quedó en silencio. Entrené a Sasha durante 2 años. No cobré nada. El valor de mercado de esos servicios es de $18.400. Y tú le dijiste a otros padres en la escuela de Sasha que lo hice porque me sentía culpable por una discusión familiar que nunca sucedió. La boca de Arena se abrió.
Eso no es lo que dije. Alicia Madano me dijo sus palabras exactas. Rena dijo que te ofreciste a entrenar a Sasha porque te sentías mal por alguna discusión que tuvieron ustedes dos, ¿dijiste eso? Rena miró a la pared detrás de mi cabeza. No lo negó. Tomaste mi trabajo profesional, 2 años de él, y le dijiste a la gente que era dinero de culpa. Tomaste la moto de mi hijo, sus 3 años de ahorros, y la estrellaste filmando una acrobacia para redes sociales. Publicaste sobre la beca de Sasha y ni una sola vez mencionaste mi nombre o mis instalaciones. Y cuando fui a casa de papá a pedir dinero para la reparación, llamaste a mi negocio un gimnasio con colchonetas de goma y un logotipo que imprimí en Staples. Abrí el expediente de entrenamiento en mi escritorio. Sasha es rápida. Pero ella corrió en mi piso, mis horas, mis informes y mi nombre. Voy a recuperar mi nombre. Rena se puso blanca, no roja. El tipo de palidez que comienza en los bordes de los labios y se mueve hacia adentro hasta que la cara parece haber sido drenada desde atrás. Sus manos se aferraron a los apoyabrazos de la silla. ¿Qué significa eso? Llamé a Graham Tate esta mañana. Retiré el componente de apoyo familiar de mi recomendación para la beca Rillest. Sin mi aval de patrocinador, el expediente de Sasha no puede permanecer en el grupo de becas de desarrollo. Ella todavía puede postularse a través de la vía abierta la próxima temporada, pero mi nombre ya no respalda su expediente. Cliff dio un paso adelante. Su mandíbula estaba tensa y sus manos habían salido de los bolsillos. No puedes hacer eso. Son $110,000. Es mi recomendación, mi nombre, mi reputación profesional. La presenté y tengo derecho a retirarla cuando las circunstancias cambian, y las circunstancias han cambiado. Eso es mezquino, Marin. Eso es castigar a Sasha por algo que hizo Rena. Eso es proteger mi nombre profesional de una familia que trata mi trabajo como un favor y los ahorros de toda la vida de mi hijo como un accesorio para un vídeo de redes sociales. La moto es lo que se rompió. La recomendación es lo que yo construí, y no voy a adjuntar mi nombre a un expediente que tergiversa quien hizo el trabajo. La voz de Rena se quebró. Pagaré la moto. Los 2.200 completos ahora mismo. Te escribiré un cheque esta noche. La moto ya no es el punto, Rena. Le dijiste a otros padres que mi trabajo era caridad por culpa. Te atribuiste el mérito de 2 años de mi producción profesional. Dejaste que tu hija montara un vehículo que nunca había tocado y filmaste una acrobacia que destruyó algo que un niño de 13 años tardó 3 años en ganar. Y me escribiste una nota con una cara sonriente. Puse la demanda de restitución sobre el escritorio. Esta es una declaración de valor por los servicios de entrenamiento. $18,415. Si quieres argumentar que todo fue un regalo, puedes hacer ese argumento a través de mi abogado. Rena miró la demanda. Su boca se movió pero no salió nada. Miró a Cliff. Cliff miró al suelo. Cualquier solicitud futura para usar mis informes, mis registros de entrenamiento, mis datos de instalaciones o mi nombre pasará por mi abogado. Sasha puede reconstruir su propio expediente la próxima temporada, pero no puede usar el mío. Cerré el expediente. Cliff se dio la vuelta en la puerta. Tu madre no habría hecho esto. Mamá no habría tenido que hacerlo. Mamá habría pagado la moto. La puerta se cerró. Me senté y puse las manos planas sobre el escritorio y respiré por la nariz hasta que la habitación dejó de vibrar. Nick puso una taza de café en el escritorio. ¿Estás bien? No. Bien significa que has dejado de fingir. Las consecuencias llegaron como siempre lo hacen cuando la estructura se mantenía unida por el silencio de una persona y esa persona deja de estar en silencio. Rillest retiró a Sasha de la vía de atleta patrocinado la semana siguiente. Aún podía postularse a través del grupo abierto al año siguiente, pero la beca de desarrollo de $110,000 se había ido. Graham lo confirmó en una breve llamada. Dijo que lo sentía por Sasha y que tenía una habilidad real. Pero sin un patrocinador profesional, el expediente estaba incompleto y no podía hacer excepciones a un proceso que seguían todos los demás solicitantes. Rena ya había gastado $3,400 preparándose para una beca que ya no existía.
Equipo de la academia con la marca Rilles de la tienda en línea, $460. Un vuelo de ida y vuelta y un hotel para una visita al campus que nunca ocurriría, $780. Un depósito de apartamento para el primer semestre cerca del campus de la academia, $2.160, no reembolsables, firmado 3 semanas antes del incidente de la moto. Rena había tratado la lista corta como una carta de aceptación y su gasto reflejaba la brecha entre la confianza y la certeza. Ese dinero se había ido, no congelado, no disputado, simplemente gastado en una versión del futuro que ya no existía. La demanda de restitución llegó a su casa un miércoles. Wade la abrió esa noche. Me llamó a la mañana siguiente. Marin, ¿esto es real? $18.000. Cada sesión está registrada. Cada informe está firmado. La declaración refleja la tarifa de mercado para el entrenamiento atlético juvenil privado. Wade se quedó en silencio durante 10 segundos. Ella me dijo que te ofreciste. Me dijo que era de familia. Me ofrecí. Y luego tu esposa les dijo a otros padres que lo hice porque me sentía culpable por algo que nunca sucedió. He terminado de ofrecerme. Wade no discutió. Dijo, necesito hablar con Rena, y colgó. No pregunté detalles sobre su matrimonio. Su matrimonio no era mi expediente. Alicia Madano y otra madre llamada Petra me llamaron esa misma semana. Ambas habían oído la versión del favor por culpa de Rena. Ambas habían oído ahora la verdad. La información se movió a través de la red de padres de atletas como el agua a través de una grieta, lentamente al principio, luego por todas partes. Rena estaba en el comité de planificación para la recaudación de fondos de deportes de primavera. Su copresidenta llamó y dijo que el comité había decidido reestructurar los roles. La llamada duró 90 segundos. Rena no fue destituida en público. Simplemente no fue invitada de nuevo. La diferencia es menor de lo que parece y más pesada de lo que aparenta. Alicia me dijo más tarde que en el banquete de premios deportivos de la escuela de Sasa, un padre le preguntó a Rena sobre Rille en la mesa. Rena lo llamó aún en proceso. Nadie en la mesa le creyó. La corrección en esta historia no fue una orden judicial. Fue una comunidad que lentamente se dio cuenta de que trabajo Rena había estado usando como propio y ajustó silenciosamente lo que estaban dispuestos a aceptar de ella. Casi llamé a Rena durante esas semanas, no para disculparme, no para ofrecerle la recomendación de nuevo, solo para preguntarle si alguna vez planeaba decir las 2 palabras que habrían evitado todo esto. Pero cada vez que extendía la mano para coger el teléfono, miraba el cuaderno en mi escritorio, la letra de Jude. 3 años, $15 a la vez. Y dejaba el teléfono. Nunca había pedido una disculpa por la moto. Nunca había exigido nada a nadie. Simplemente se había ido a su habitación y había cerrado la puerta, y lo había manejado de la forma en que un niño maneja un dolor cuando aún no sabe que hay personas en el mundo que lucharán por él. Yo iba a ser una de esas personas, incluso si me costaba una hermana. 3 semanas después del retiro, Sasa apareció en mi puerta principal, sola, con chaqueta de chándal y los ojos hinchados. Había venido sin decírselo a Rena, o eso dijo. Pero el momento era demasiado preciso y el guión demasiado limpio para una joven de 17 años que no había sido instruida. Tía Marin, por favor llama al señor Tate. Sé que mi mamá se equivocó, pero esta es mi oportunidad. He estado trabajando para esto desde mi 2º año. Por favor. Miré a Sasa. Tenía 17 años. No era su madre, pero sabía quién había escrito esas líneas. Tu madre te dijo que vinieras aquí. Sasa no respondió. Su silencio fue la respuesta. Entré y volví con el cuaderno de ahorros. Lo abrí en la última página. $6.200. Hecho. Día de la moto. Se lo entregué a Sasa. Tu primo registró cada $1 durante 3 años. Cortó el césped en agosto. Vendió sus propios juegos. Paseó a un perro todas las mañanas a las 6:30 durante 4 meses. Lee la última línea. Luego ve a casa y pregúntale a tu madre por qué pensó que eso no importaba.
Puedes reconstruir tu propio expediente la próxima temporada, Sasha, pero no puedes usar el mío. Sasha leyó las entradas con el labio apretado entre los dientes. Me devolvió el cuaderno y se fue a su coche sin hablar. Se sentó en el asiento del conductor durante 2 minutos antes de arrancar el motor. Cerré la puerta. Sasha le dijo a Jude meses después, cuando ya se hablaban de nuevo, que Rena había intentado redactar una disculpa 6 veces. Abría la aplicación de notas, escribía unas palabras, las borraba, empezaba de nuevo y se rendía. Nunca envió una. Jude dijo que simplemente podría haber dicho lo siento. Sasha no tenía respuesta para eso. Le pagué al concesionario para que reparara la moto directamente. La carcasa de la batería tardó 3 semanas en llegar porque la unidad sellada tuvo que pedirse al fabricante. Cuando la moto regresó limpia y enderezada, el guardabarros reemplazado, el manillar recto, el nuevo reposapiés atornillado, Jude la rodeó una vez y pasó la mano por el guardabarros como había tocado el rajado aquella primera noche. Luego la montó una vez alrededor de la manzana y la aparcó en el garaje. No volvió a montarla durante 2 semanas. La curación es más lenta que la reparación. La moto estaba arreglada. Lo que la moto significaba para él aún se estaba recuperando. Un sábado por la tarde, 5 semanas después del retiro, estaba sentada en el porche trasero con un vaso de agua. El aire era cálido y los insectos aún no habían salido. Jude estaba a mi lado en el escalón. El cuaderno de ahorros estaba abierto sobre su rodilla. Había pasado a una página en blanco y estaba escribiendo una nueva primera entrada. ¿Para qué estás ahorrando? Todavía no lo sé, pero sé cómo llegar allí. La moto reparada estaba en el garaje, limpia y silenciosa. Volvería a montarla cuando estuviera listo. Y cuando lo hiciera, la montaría sabiendo que cada parte de ella, cada tornillo y cada hora de ahorro le pertenecían, porque él se lo había ganado. Nadie podía quitarle eso. Ni el accidente, ni la nota, ni la cara sonriente en bolígrafo morado. Las entradas antiguas seguían allí. 3 años de ellas. La tinta se había desvanecido en las primeras páginas. La última mitad del cuaderno estaba vacía. Esperando. El coche de Nick entró en la entrada. Había traído pizza. Su hija salió del asiento trasero y corrió hacia el porche. Jude cerró el cuaderno y entró a buscar los platos. Regresó con 4 platos de papel, una pila de servilletas y el tipo de eficiencia cuidadosa que te dice que un niño ha aprendido a cuidar las cosas pequeñas porque sabe que las cosas pequeñas son las que cuentan. Comimos pizza en platos de papel bajo la última luz buena de la tarde. Jude le mostró a la hija de Nick un truco de cartas que había aprendido de un vídeo de YouTube. Se equivocó 2 veces y lo hizo bien la tercera, y ella aplaudió y le pidió que lo hiciera de nuevo. Barajó la baraja con sus pequeñas manos y volvió a empezar, paciente, dispuesto a fallar de nuevo frente a alguien que lo estaba mirando. En algún lugar de la ciudad, el Instagram de Rena todavía mostraba la publicación de la beca de hace 6 semanas. 340 me gusta, 47 comentarios que decían, felicidades. Rena no podía borrarla porque la gente preguntaría por qué. No podía dejarla porque ya no era verdad. Se quedó en su feed como un recibo de algo que se había comprado a crédito y se había devuelto sin reembolso. Miré el cuaderno que estaba en el escalón donde Jude lo había dejado, medio lleno de lo que había hecho, medio vacío de lo que haría después. Mi hijo se ganó cada $1 de ese cuaderno. Mi hermana ni siquiera pudo ganarse una disculpa. Cada semana contamos historias sobre personas que se defendieron no gritando, sino sabiendo exactamente lo que construyeron y exactamente lo que se les debía. Te veo en el próximo.